La maleta se abrió en mitad del portal y la ropa de bebé cayó por las escaleras. Marta estaba de 8 meses, sujetando a Leo, mientras Álvaro gritaba que no iba a criar hijos de otro. Todo empezó por una prueba hecha a escondidas y terminó con una segunda prueba que señaló a Pilar, la madre de Álvaro, como la persona que había movido los hilos. Yo no supe que mi marido dudaba de mí hasta que ya tenía las bolsas en el rellano. Estaba embarazada de 8 meses, en Sevilla, con un hipo de 3A, llorando porque su padre le había dicho que recogiera sus juguetes. Álvaro Mensé, o un informe como si fuera una sentencia. Decía que Leo no era su hijo biológico, nunca le fui infiel, pero él ya había decidido que yo era culpable antes de preguntarme. Me llamo mentirosa, me dijo que la niña a que esperaba tampoco sería suya, y que no iba a pagar por mis errores. Sé que echar a una mujer embarazada suena monstruoso, pero mi madre me dio aquel informe una semana antes. Dijo que lo había hecho porque Leo no se parecía a mí. Yo vi el resultado. Paternidad excluida. Esa frase me taladro. Miré a Leo y ya no sabía qué estaba mirando. Durante días no dormí. Le pregunté a Marta si tenía algo que contarme y ella se rió porque pensó que era una tontería. Esa risa me rompió. Yo quería proteger a mi hijo, pero usé una muestra que no era de Álvaro. Usé un cepillo de Daniel, el hijo secreto que mi marido había tenido años atrás. Vi a ese hombre cerca del portal y se me nubló la cabeza. Pensé que la historia se repetía, otra mujer metiendo una mentira dentro de mi familia. Cuando la prueba salió excluyendo a Héctor Álvaro, callé el origen de la muestra. Protegí mi secreto atacando a Marta. Yo era el compa puntero perfecto para convertir en culpable. Trabajo con Marta en un centro de salud de 2 hermanas. Nos mandábamos mensajes sobre turnos y pacientes. Cuando Álvaro apareció gritando mi nombre, no sabía ni de qué hablaba. Yo no era el padre, pero aprendí que una sospecha pública ya hace daño aunque luego sea mentira. Marta fue expulsada y obligada a demostrar una fidelidad que ya debería haber sido creída. Álvaro convirtió una sospecha en castigo. Pilar manipuló una prueba desde una herida antigua. Iván quedó manchado porque la historia necesitaba un amante. Si una prueba parece demostrar una traición, ¿un padre puede apartarse hasta saber la verdad? Contádmelo abajo. Hay algo que no conté al principio, porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice, o lo que calle, tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte. El orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice, o lo que calle, tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la usa como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa le operaste el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que calle tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único,
Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que calle tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que calle tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, en la zona el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que calle tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte:
el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En la prueba de ADN falsa, el embarazo y la herida antigua de Pilar, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Todavía queda una capa más en la prueba de ADN. Nadie quería ser visto como el egoísta de la familia. Por eso cada decisión llegó disfrazada de sacrificio. Unos hablaban de proteger, otros de justicia, otros de supervivencia. Pero todos estaban defendiendo también su propio orgullo. Esa mezcla es la que vuelve el conflicto tan difícil de cerrar. Cuando una persona hace daño creyendo que evita otro daño, el público puede entenderla por un momento y condenarla al siguiente. Ahí está el dilema real. Y esta es la parte que más comentarios suele dividir. Si miramos solo el acto final, parece fácil condenar. Pero si miramos el camino completo, aparecen cansancio, dinero, miedo, duelo y orgullo. En la acusación de infidelidad, cada personaje puede señalar una herida real para justificar una decisión equivocada. La pregunta para el público no es quién sufre más, sino quién tenía derecho a convertir su sufrimiento en una acción que marcó a los demás.